Aquí está el pueblo preparado. Aquí están los que tenían que venir, ni uno ni más. Aquí están justamente los escogidos de este día. Mira los que están conectados a través de YouTube. Tu Espíritu Santo también los impactará a ellos. Yo te pido, Señor, que mientras el hombre de Dios ministra tu palabra, tu pueblo esté receptivo ante tu Espíritu Santo. Padre, haz producir cada palabra en el corazón de tus hijos. Queremos crecer, queremos cambiar, queremos parecernos a ti, Cristo. Te damos gracias, Señor. Con Dios y con nosotros el evangelista Álvaro Jiménez. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. La unción llegó. Aleluya. ¿Cuánto pueden sentir La puedo sentir. el toque del Espíritu Santo de Dios en esta noche? Sobre ti está la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está aquí en esta noche. En esta noche yo vengo a hablarle a gentes que saben dónde están posicionados y tienen la determinación de recibir y materializar lo que el cielo dijo de ellos. Yo he venido a soltar una palabra sobre la vida de alguien que lo va a transicionar. Y yo te garantizo en esta noche que va a haber un antes y un después sobre ti. Porque lo que Dios trae para tu vida, ¡oh, aleluya!, está sobre mí. Esta unción, ¡oh, aleluya! Puedo sentir y ese poder está sobre mí. Esta unción llegó. ¡Oh, Espíritu Santo de Dios! Puedo sentir. En el nombre de Jesús, en esta noche, Dios eterno, una vez más invocamos tu nombre. Y en esta ocasión, Espíritu de Dios, es para pedirte que establezcas tu orden en cada vida. En esta hora, toda operación diabólica que está operando en los aires en contra de que mis hermanos reciban lo que tú tienes para ellos es neutralizado. En esta hora declaramos que ninguna arma forjada del maligno tiene lugar ni prospera en contra de esta casa. En el nombre de Jesús desactivamos todo movimiento diabólico y activamos el reino de Dios sobre este lugar y sobre la vida de todos los que están aquí en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Soy el mismo. Aleluya. Soy el mismo. Oh, aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es eterno? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que cualquier cosa puede acontecer en esta noche? ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Porque donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús, ahí estaré yo en medio de ellos. Y yo creo fielmente en la veracidad de las promesas divinas. Y en esta noche nosotros estamos aquí reunidos, no en nombre del pastor, ni en nombre del profeta, ni en nombre del evangelista. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Esto significa que esta promesa se activa en esta hora sobre esta casa. Y como Cristo está aquí, cualquier cosa puede acontecer. Oh, aleluya. Su hermano y amigo evangelista Álvaro Jiménez, quien les habla. Es un honor inmenso para mí la oportunidad que el cielo me ha concedido una vez más de poder estar en esta casa de adoración donde se adora a Dios de manera extraordinaria. Casado por la gracia de Dios con una hermosa
mujer, la cual no está presente porque está fuera del país. Y me siento honrado en esta noche. Me siento extremadamente honrado porque una persona muy especial, con un manto el cual respeto y honro, ha sacado un espacio de su valioso tiempo para acompañarme. Mi hermano y amigo, el evangelista Wilmer Ulvaez. Un hombre de Dios, cual Dios está haciendo cosas extraordinarias. Creo que las palabras que podría expresar quedarían muy por debajo. Le invito a que lo busquen en las redes y van a ver la locura en la que está envuelto ese hombre. Ponen evangelista Wilmer Ulvaez y va a ver cosas extraordinarias. Amén. Aleluya. Bendigo al pastor. La adoración, una adoración extraordinaria. Mira, alguien tiene que volverse loco allá en un impacto. Yo le he dado una payola al grupo de adoración de aquí, que le he dicho, mire, yo no he visto cosa igual. Así que míreme, le he dado una payola a esta gente allá. Bueno, él lo sabe. Él lo sabe. Yo se lo he dicho. El grupo de adoración del ministerio Fuente de Vida es un grupo de adoración extraordinario. Yo, literal, solamente en 2 casas yo he sentido la unción como la siento a través de la adoración, que es en mi casa y en esta casa. Dale un aplauso a Dios por el grupo de adoración. Que Dios les continúe bendiciendo y los guarde siempre, siempre. Y que el propósito de Dios para con cada uno de ellos se materialice para esta generación. Amén. Aleluya. Yo quiero que usted me acompañe a tener una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, la altura del verso 25. Marcos 5, 25. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén. Marcos capítulo 5, verso 25. Dice de la siguiente manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, puede subrayar la palabra oyó y utilizar el sinónimo escuchó. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocares tan solamente su manto, seré salva. Hay otra parte bíblica en la que me voy a fundamentar, que es Hebreo capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Puede sentarse si así lo desea. Aleluya. En esta noche quiero hablarle acerca de la fe. Quiero hablarle sobre la fe. Y para ello quiero iniciar compartiéndole la información siguiente. Hace aproximadamente 6, 7 años atrás, cuando tuve la oportunidad de cursar la carrera universitaria, recuerdo como ahora que recibí una materia conocida como Introducción al Cristianismo. En esta materia, la profesora facilitadora o maestra nos mandó a investigar el significado o el origen etimológico de una expresión bien famosa dentro de la estructura de la filosofía. Y la palabra que ella nos mandó a investigar es la palabra cosmovisión. Puede subrayar esta palabra y investigarlo por su propia cuenta. La palabra que ella nos mandó a investigar es la palabra cosmovisión.
visión, cuando yo me dirijo a la internet y a diferentes fuentes a buscar la raíz etimológica de esta expresión, yo encuentro que la palabra cosmovisión es la traducción del latín de un término alemán cuya raíz etimológica es la interconexión de dos expresiones griegas, los cuales de manera particular tienen significado diferente. Y la palabra principal que ella nos mandó a investigar, o la palabra, que está compuesta este término, es la palabra cosmos, y está también lo que se conoce como la palabra visión. Cuando tú analizas el significado de la palabra cosmos, tú te vas a dar cuenta que esta terminología lo utilizaban los antiguos griegos para dar a entender todo lo que tenía que ver con el cielo, con las estrellas, con el sol, con las lunas y todo lo que tenía que ver con el ambiente atmosférico. Y también la palabra visión, que es lo que tiene que ver con la mente, con el entendimiento y con la vista. Y literalmente la palabra cosmovisión se interpreta como la forma o la manera en cómo una persona puede ver e interpretar el mundo y su entorno. Pero dentro de la estructura de la cosmovisión existen tres factores, los cuales son fundamentales nosotros poder conocer para poder tener una idea más amplia acerca de lo que es en sí mismo la cosmovisión, y que es la lógica, la ciencia y la fe. ¿Qué es la ciencia? La ciencia se define como la rama del saber humano que se encarga de suministrarnos una explicación lógica, científica y satisfactoria de cualquier fenómeno que se manifieste en la naturaleza. ¿Y qué es la lógica? La lógica es lo que tiene que ver con la razón. La razón es lo que tiene que ver con lo palpable, con lo visible, con lo tocable, con todo lo que te rodea. ¿Y qué es la fe? La fe se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es aquello que te ayuda a creer a lo sobrenatural. Y tanto la lógica como la ciencia es el ojo óptico con la que más del 80% de los hombres observan e interpretan su entorno. Es por eso que tú vas a encontrar cuando algunos científicos se disponen a estudiar la Biblia, y al encontrar las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios que están estampados allí, al ellos utilizar los métodos científicos y la lógica para interpretar todo lo que estudian, al no poder encontrar una definición lógica, científica o satisfactoria al poder que revela la palabra que solo Dios tiene, ellos terminan, escucha esto, ellos terminan descartando el estudio y se encierran en el conocimiento de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque toda la manifestación y el poder que está registrada en la palabra de la soberanía de Dios no puede ser ni entendido ni explicado ni por la lógica ni por la razón, sino por la fe. ¿Sabes por qué? Porque no tiene lógica o no tiene razón de ser que alguien pueda creer que haya un personaje llamado Moisés dirigiendo un pueblo, y por el camino donde él tiene que pasar hay un mar que le impide el paso, y ese Moisés con una vara le diga al mar que se abra en dos, y el mar se abre y Moisés pasa en seco. No tiene lógica, no tiene razón de ser que alguien pueda creer que haya un personaje llamado Lázaro con 4 días ya después de haber fallecido, y aparezca un personaje llamado Jesús y le diga: Lázaro, sal fuera, y Lázaro salga como si nada le hubiese pasado. Esto no tiene lógica. Esto no tiene explicación científica. Esto solamente se puede creer mediante a la fe. Ahora, ¿por qué yo comparto esta palabra a modo de introducción? Porque yo he observado que dentro de la estructura del pueblo santo de Dios hay muchas personas que han recibido palabra, sueño, visión y revelación de lo que Dios quiere hacer con ellos, y al ello entender que la capacidad y la preparación en la que ellos están operando no está a la altura de lo que Dios le prometió, se han sentado, pastor, mediante a la lógica y mediante a la razón para entender cómo es
que Dios lo va a hacer. Y he venido a decirte que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, tú no lo vas a poder entender ni por la lógica ni por la razón, sino el caminar en fe, porque por fe el justo. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, tú no lo vas a entender ni por la lógica, ni lo vas a entender por la razón. Es por la fe que tú lo puedes creer. Y yo he venido a hablar con gente que el sistema lo descalificó, que el hombre lo descalificó, pero ellos tienen una fe en un Dios que califica a los descalificados. Ellos tienen una fe en Dios que califica a los descalificados. ¿Cuántos han sido descalificados por el hombre? Escucha, dale un aplauso a Dios. He venido a hablarle de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? El hablar de la fe no es hablar de un tema que esté lejos de nuestra capacidad de conocimiento. Todo el que está aquí, de alguna manera u otra, está familiarizada con esa expresión. De tal manera que estoy totalmente convencido que si yo le preguntase a cualquiera de los que están aquí presentes ¿qué es la fe? O ¿qué significa ejercer fe? A lo mejor algunos me citarían la carta a los Hebreos en su capítulo 11, diciéndome pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Y es bueno, es válido, puede ser recibido. A lo mejor otros me darían una definición menos explícita, diciéndome que la fe consiste simple y llanamente en creer. También puede ser recibido. Pero analizando yo este tema, yo descubrí algo. Y descubrí que la fe no se limita simplemente a creer. Más que creer, la fe se fundamenta en conocer. Porque nadie puede creer ni estar seguro de algo que desconoce. Te lo explicaré más sencillo. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Ahí el escritor está enseñando que hay dos principios fundamentales nosotros manejar para poder tener una definición satisfactoria de lo que es la fe en sí. Y es la palabra certeza y la palabra convicción. Entonces, al yo observar esto, yo me doy cuenta que si yo quiero conocer a profundidad lo que es la fe, tengo que saber el significado de estas dos expresiones. Y es entonces cuando yo me voy a investigar y encuentro que la certeza se define como el conocimiento claro y seguro de algo. La certeza también se define como la plena posesión de la verdad correspondiente al conocimiento pleno, el cual te permite confirmar algo sin sombra de variación o duda. Y la convicción se interpreta como la seguridad que una persona puede llegar a ejercer en algo que ya él conoce, dando a entender esa definición, que nadie puede tener una fe genuina en Dios si no tiene una relación con Dios. Nadie puede tener una fe genuina en Dios si no tiene un conocimiento. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 10 de los Romanos, hablando o haciendo referencia a los gentiles del antiguo pacto, diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero dice, pero ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Y dice, pero ¿y cómo oirán si no le fueran enviados? Y es entonces donde Dios ve con deleite los pies de aquellos que pronuncian la paz y hablan de su grandeza, porque es lo que va a activar la fe en las personas que te va a escuchar. El apóstol lo que está diciendo es que era imposible que los gentiles invocaran a Dios en el antiguo pacto porque no conocían a Dios. Pero imposible mucho más era que ellos conocieran a Dios si nadie le hubiese proyectado ni hablado de Dios. O sea, que más que creer, la fe consiste en conocer. ¿Alguien quiere conocer a Dios en esta noche?
Y para que tú vayas entendiendo, Jesús da una expresión hablando de la fe que aprendí en estos días mientras veía un video acerca de la enseñanza de la fe como el granito de mostaza. Yo aprendí que dice: la enseñanza de la fe como un grano de mostaza no radica en el tamaño de la semilla, ni en el árbol frondoso que puede llegar a ser, sino en su resistencia. Ya que la semilla de mostaza tiene la capacidad de crecer y dar resultado en cualquier terreno que la siembres. Porque la semilla entiende que no depende del lugar en donde está posicionado, sino que depende de las informaciones genéticas que tiene dentro. Y el copastor de mi iglesia, en uno de sus libros titulado Atrapa tu momento, él dice que una semilla contiene el genoma para dar un fruto específico y que nadie puede cambiar el curso de tu naturaleza. El genoma son las informaciones científicas conocido como ADN, ácido desoxirribonucleico. Sé yo. Ácido desoxirribonucleico, ¿lo dije bien? Bueno, eso fue como en cuarto que me lo dieron ahí. Y Esteban lo que dice en ese libro, que una semilla contiene la información para dar un fruto específico. Y por más que las personas intenten, lo único que necesita esa semilla es ser sembrada. Nadie puede cambiar el curso de la naturaleza de la semilla. Y yo entendí que dentro de mi espíritu yo tengo las informaciones genéticas que el Eterno determinó sobre mí. Y nadie puede cambiar el resultado que Dios dijo que yo tengo que dar. Ahora bien, para una semilla poder nacer, crecer y dar fruto, tiene que ser sembrada. ¿Y sabes lo primero que acontece cuando tú siembras una semilla? Se muere. Para poder nacer tiene que morir. Entonces yo me di cuenta que para que lo de Dios en mí fluya, yo tengo que morir a mí mismo. Yo tengo que morir a la vanagloria. Yo tengo que morir al ego. Yo tengo que morir a la competencia. Yo tengo que morir a ¿alguien quiere? Oye, para una semilla nacer tiene que morir. De hecho, para Jesucristo ser coronado tuvo que morir. Jesucristo, una noche antes, ¿sabe qué? Él oró. Y en una de sus oraciones, él dice: Padre, glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado. Glorifícalo con aquella gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese. Escucha esto. ¿Y sabe cuál fue la forma en cómo Dios, aleluya, lo glorificó? Permitiendo que fuera crucificado en un madero. Primero Él tuvo que morir a la naturaleza humana para luego resucitar en gloria. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: de ahora en adelante a nadie conozco según la carne. Y aun si a Jesucristo lo conocimos en la carne, ya no podemos reconocerlo así, porque Él fue crucificado en debilidades, pero fue resucitado en gloria. Cuando alguien muere, va a morir en debilidad, pero va a nacer, va a resurgir en gloria. Nadie puede cambiar el curso de la naturaleza de una semilla. ¿Y sabes qué más dice Dios? Que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y semilla al que siembra, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
hasta que sea prosperada en la vida de aquellos con el propósito por la cual le envié. Lo que salió de la boca de Dios no retornan vacía hacia Él, retornan con fruto. Y lo que Dios dijo de ti no va a retornar vacía, va a retornar en abundancia. Oh, aleluya, da un aplauso fuerte a Jesús. Escucha esto. Mientras yo analizaba la fe y todo su contenido, en el capítulo 11 veo que el escritor empieza a enumerar o a identificar las personas que cambiaron y marcaron su generación por una fe efectiva en Dios. Pero en uno de sus versículos dice que por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando yo leí esto, yo le pregunté al Espíritu Santo: ¿qué hace esta mujer siendo exhibida en el salón de la fama de los grandes hombres de Dios que marcaron su generación a causa de su fe? Si esa mujer no era judía, era pagana y para colmo era una ramera. Tú te sabes el significado. Y es entonces cuando el Espíritu Santo me lleva al libro de Josué, en el momento en que Josué envía a los espías a conocer el territorio de Jericó. La Biblia dice que cuando esta mujer tiene el encuentro con estos dos espías, ella le dice: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, porque hemos escuchado lo que Jehová hizo a favor de ustedes para libertarnos de la cautividad de Egipto. También hemos escuchado lo que ustedes le hicieron a los dos reyes que están del otro lado del río Jordán, a Og y a Sehón, los cuales ustedes han destruido. Y a causa de esto, el corazón de todo el pueblo ha desmayado de tal manera que no queda aliento en el corazón de hombre alguno. Aleluya. Oye, ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer escuchó hablar de Dios. Ella escuchó cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto con mano poderosa. Ella escuchó todas las victorias y toda la providencia divina para con los hijos de Israel. Ella obtuvo una información, y esa información activó en su espíritu la convicción de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. O sea, que cuando alguien manifiesta a Dios, los que no quieran venir por la palabra van a tener que venir por las señales, porque las señales van a dar testimonio de que el Dios que tú le estás sirviendo no es un Dios de madera, no es un Dios de yeso, es un Dios vivo y de poder. Esta mujer escuchó la fama de Dios, escuchó la manifestación del poder de Dios. Ella escuchó. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que la fe no es una varita mágica que te va a conceder todos los caprichos que tú quieras. La fe no es una varita mágica que te va a conceder todos los caprichos que tú quieras. ¿Sabe por qué? La palabra fe en hebreo es emuná. Y la palabra emuná encierra una acción continua. Es por eso que Santiago dice que la fe sin obra es, o sea, que el resultado de mi fe es producto de una acción. Se lo voy a explicar de una manera sencilla que me enseñaron en el Instituto Bíblico. Si tú observas a las personas que pescan en el mar, ellos utilizan algo conocido como canoa. Con esa canoa ellos necesitan dos remos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y para ellos poder avanzar tienen que utilizar los dos remos, porque sabe que llega el momento que a veces tienen un remo, pero tienen que remar de un lado y luego del otro. Porque si ellos reman de un lado solamente, ¿sabe qué van a hacer? Van a dar vueltas, vueltas, vueltas y se van a quedar en el mismo lugar. Si ellos utilizan el otro remo, van a dar vueltas, vueltas, vueltas y van a quedar en el mismo lugar. Pero si ellos agarran y utilizan los dos remos, fe y obra, fe y obra,
fe y obra, entonces van a avanzar. Y rabacheto arabaquimaso y paneto aceto arabacayano. Yo estoy hablando y yo estoy hablando con gente que no es que no tienen fe, pero no se han atrevido a creer y a caminar por lo que Dios dijo. Es por eso que dice que la fe sin obra es... Mira, ¿sabe qué dijo Abraham Lincoln, el pastor, en una de sus frases célebres? Él dijo: si me dieran 8 años para derribar un árbol, yo invertiría las primeras 6 en afilar el hacha. Vuelvo y se lo repito: si me dieran 8 horas para derribar un árbol, yo invertiría las primeras 6 en afilar el hacha. Porque es que cuando el hacha no está afilada, hay que añadir fuerza. Y cuando yo estoy accionando con el hacha que está bota, yo voy a añadir fuerza. Y puede ser que vuelva para atrás y me desconyunte un hombro. Pero si yo afilo el hacha, yo lo afilo, yo voy a dar golpes certeros. Yo lo que estoy hablando, que ya recibiste la palabra, prepárate en base a esa palabra y empieza a caminar creyéndola, porque cada paso que tú des, pero es fácil yo recibir una palabra y sentarme a ver cómo Dios lo va a hacer. Es fácil yo recibir una palabra y sentarme a ver cómo Dios lo va a hacer. Te vas a morir seco. Yo tengo que creer y caminar en lo que yo he creído. Y te digo algo: el caminar en el llamado de Dios es locura para muchos. Créanme, Espíritu Santo de Dios. Muchos te van a juzgar, te van a señalar, te van a criticar por tu fe, porque la palabra de la cruz es locura para todo aquel que se pierde, mas para nosotros es poder de Dios. Óyeme, cuando yo inicié en el evangelio, ¿sabe qué? De repente yo escucho una palabra de Dios que me dice: no quiero que trabajes. Y el Señor, pero Señor, reprenda al diablo en nombre de Jesús. No quiero que trabajes, quiero que te enfoques en lo que yo tengo para ti. Y de repente, pastor, yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico. Y el Espíritu Santo me llevó a eso porque una vez yo oré, ayuné, silicié, busqué a Dios extraordinariamente porque tenía un mensaje. Y como yo agarré y duré una semana en el monte, yo tenía la fe estratosférica que cuando yo pisara el lugar iba a temblar. Y cuando yo llegué, yo salí de ahí frustrado, quillao con Dios, con el diablo y con usted que no estaba ahí también. Y salí de allí, empecé a reclamarle a Dios: ¿por qué no me usó? Si yo oré, busqué, silicié. Y ¿sabe lo que Dios me dijo? Lo que pasa es que tú no has entendido que el poder está en la palabra. El poder está en la palabra. Y el conocimiento de la palabra es la que te va a dar la fortaleza para tu poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. Aunque tú ores, ayunes. Mira, aquel que busca a Dios sin conocimiento puede que reciba algo, pero no va a estar habilitado para usar lo que recibió de Dios. Mira, es tanto así que la palabra dice que la
palabra de Dios es como espada de dos filos. Y una de las interpretaciones que he escuchado que le han dado es que la palabra de Dios corta tanto para allá como para acá. Pero yo entendí que es una interpretación incorrecta, porque es imposible que un guerrero que vaya al campo de batalla, si a la hora de herir a su enemigo también termina hiriéndose. La palabra tiene que cortar solamente para allá. Ahora, ¿qué yo le digo? Antes de tú utilizar la palabra, tienes que conocerlo y vivirlo, porque cuando tú la vives, no va a cortar para aquí, sino que va a cortar para allá y va a ser. Y yo empecé a estudiar, y habían meses que muchas veces ni siquiera podía pagar, Señor, el instituto bíblico. Y yo recuerdo que la primera Biblia que compré de estudio, que es una Biblia de estudio de la vida plena, aleluya, óyeme, mi mamá me daba a mí 100 pesos para ir a la escuela en ese momento. ¿Y sabe qué yo hacía? Yo agarraba, utilizaba 50 y guardaba 50, porque yo quería comprarle una Biblia buena y para pagar el instituto. Pero de repente, cuando terminé al año y a los 2 años el instituto, me fui a estudiar una teología sistemática más profunda. Y a veces yo tenía que tirarme a Pantoja ya a estudiar, aleluya, exponiendo mi vida en esa autopista, de la autopista Duarte, aleluya. Pero todo dio resultado. De repente, cuando yo estoy hablando con un evangelista que se llama Wilson Montero, aleluya, él me escucha y me dice: wow, pero tú como que hablas lindo. Y como que hablas lindo, tú como que sabes expresarte. Y empezamos a hablar de la palabra. Y él dijo: wow, pero tú como que conoces de la palabra. Y él me dijo: yo quiero que tú camines conmigo, aleluya. Y de repente Wilson me dijo: ven, vámonos, tengo una campaña allí. Y cuando íbamos, aleluya, Wilson me decía: ven, preséntate y suelta algo. Y yo agarraba y soltaba una palabra y la gente se quedaban así como sorprendidos. Y de repente decía: mira, invita a ese muchacho. Y Wilson le decía: aleluya, mira ese muchacho, tengo un profeta que está caminando hasta por los aires. De repente, y Dios empezó a abrir. Y cuando la gente empezaron a ver cómo era que yo predicaba, empezaron aleluya, a tener anhelo de escucharme predicar. Pero hubo un proceso de preparación. Después que me preparé, el Espíritu Santo me dijo: ve, puedes trabajar si quieres ahora, pero no permitas que ese sea tu enfoque, aleluya. Y de repente, pastor, de repente yo empecé trabajando desde cero en un lugar y terminé siendo el supervisor de todo el equipo. Con solamente 2 años Dios me abrió puertas y Dios me dijo: yo puedo darte a ti en un solo día lo que tú no vas a recibir por tu propia fuerza en 1000 años. Por eso yo entendí que el llamado de Dios está por encima de todo, y el conocerle. Y no sé a quién Dios le está dando esa palabra en esta noche. Escucha esto. Tú portas algo extraordinario de Dios, pero el que usa lo que tiene de Dios sin conocer cómo hacerlo, va a herir y va a hacer daño. Si no recuerdo, me parece que yo le compartí esto la primera vez que vine a predicar. Y es acerca de tú tener algo y no poder usarlo por no saber cómo usarlo. Por ejemplo, el pastor puede trabajar y ahorrar sus recursos para comprar un vehículo. Y cuando pasa el tiempo y él tiene los suficientes recursos para comprar ese vehículo, aunque el vehículo le pertenezca, si no tiene la licencia ni el conocimiento de cómo conducir el vehículo, no lo va a poder usar. Y esto no significa que el vehículo no le pertenezca, pero la falta del conocimiento de cómo conducir el vehículo lo inhabilita de utilizar lo que le pertenece. Y si él de reverde empieza a conducir el vehículo sin tener el conocimiento de cómo conducirlo, va a provocar un accidente y se va a hacer daño y le va a hacer daño a otro.
Así es que yo he visto muchas personas dentro del pueblo que tienen dones, que tienen talento, que tienen llamado, pero por no prepararse empiezan a querer operar en la asignación del don, y en vez de edificar, lo que hacen es destruir. De tal manera que yo he escuchado profetas que no es que no son profetas, ellos tienen el don profético, pero por ejemplo Dios les revela una condición vergonzosa de un hermano, y ellos se paran desde el altar a decir: Dios me está diciendo esto, y en vez de edificarlo, lo que hacen es avergonzarlo, y el hermano sale y no vuelve más a la iglesia. No era que la palabra no era de Dios, pero por no saber cómo operar en el don, se lo diste de la manera incorrecta, y en vez de edificar, lo que hiciste fue destruir. Porque no han entendido que la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Cuando habla del Espíritu, no habla del Espíritu Santo, sino habla del don profético. Yo puedo recibir aquí una palabra profética para dársela a él de corrección, y yo no necesariamente tengo que dárselo en el momento en que la recibí. Yo puedo esperar que se acabe el culto y despidan y llamarlo, él y yo estando a solo, y decirle: mira, Dios me reveló esto, y esto es lo que hay. Y esta mujer revela un principio impresionante. La Biblia habla que ella padecía de una enfermedad identificada aquí como flujo de sangre, y que ella había gastado todo en cuanto tenía en médicos, y por ninguno había sido sanada. Antes le iba peor. Pero dice la palabra que ella escuchó hablar de Jesús. Le dije que subrayara la palabra escuchó. Y dijo dentro de sí: si tan solo yo logro tocar el borde de su vestidura, yo seré salva. Y dice la Biblia que mientras Jesucristo se dirigía a la casa de Jairo, de repente él siente que alguien lo toca, y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: maestro, la multitud te aprieta. Y esa pregunta ilógica de que ¿quién me ha tocado? Él dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo conozco que virtud, poder salió de mí. La primera enseñanza: todo el que perseguía a Jesús tenía necesidad, pero la única que pudo recibir lo que necesitaba fue la mujer del flujo de sangre. No porque ella era mejor que los demás, sino porque ella se acercó con fe. La fe es lo que va a marcar la diferencia donde quiera que tú llegues, pero la fe fundamentada en la palabra de Dios. Porque cuando esta mujer se acerca a Jesús y toca el borde de su vestidura, ella está tocando los flecos donde la estructura de toda esa parte de las vestiduras de los rabinos tenían entrelazadas las leyes. Ella se aferró a la promesa divina. Y para nosotros es fácil decir: bueno, ella atravesó la multitud, pero para ella era una acción que podía proporcionarle la muerte. Porque cuando leemos las leyes del Antiguo Testamento, las personas, o más bien las mujeres que tenían esa condición, eran consideradas inmundas. De hecho, durante el ciclo menstrual, las mujeres no podían ni siquiera tener intimidad con su esposo, ni siquiera tocarlo podían los esposos, porque lo contaminaban. Y esas personas, estando en esa condición, si se arriesgaban a estar entre la multitud, había que apedrearlas. Pero a ella no le importó, porque ella vio que en Jesús estaba lo que ella necesitaba. Ella se arriesgó. Hay momentos en que por tu fe tú vas a tener que arriesgarte. Hay momentos que tu fe va a demandar el arriesgarte. Porque cuando tú terminas de leer el capítulo 11 de la carta a los hebreos, tú te vas a dar cuenta que el escritor dice que por la fe muchos conquistaron reinos.
alcanzaron promesa, libraron su vida de la muerte. Dice, persiguieron ejército. Muchas mujeres recibieron sus hijos, aleluya, en resurrección. Pero dice, pero también por la misma fe, unos fueron perseguidos, otros fueron acerados, otros fueron, aleluya, aleluya, desterrados, andaban moribundos de aquí para allá. O sea que por la misma fe que uno alcanzaron promesa, otros murieron. Por la misma fe que muchos tuvieron victoria, otros están aquí conmigo. Yo lo que te estoy diciendo, que la fe, va a haber momentos en que tú te vas a ir en gloria, pero también tu fe va a tener que ser probada para ver de qué es que tú estás hecho. Pero esta mujer, dice la Biblia, que ella escuchó hablar de Jesús, pero ella no solamente se quedó con lo que escuchó, ella creyó. Pero también al creer, actuó. Vuelvo y te lo reflejo. Ella escuchó, pero no solamente se quedó ahí, sino que creyó en lo que había escuchado. Y también al creer, ella actuó. Imagínense qué hubiese pasado con la mujer del flujo de sangre si ella solamente hubiese escuchado hablar de Jesús y hubiese creído, pero se hubiese sentado en su casa a esperar a que Jesús fuera donde ella y no se hubiese arriesgado a llegar a donde estaba Jesús. Aunque ella tuviera una fe que llegara al cielo, se iba a morir de su enfermedad, pero ella no lo hizo así. Ella escuchó, creyó y también actuó. Hay gente que han quedado solamente en creer y en declarar, pero también cuando tú declaras, tú tienes que accionar a lo que tú declaraste, creyendo que aquel que te dio la palabra es poderoso para cumplirlo y materializarlo. Yo estoy hablando con personas que no es que no tienen fe, pero tienen que caminar con el conocimiento de lo que Dios dijo sobre su vida y empezar a operar. Ponte sobre tu pie un momento. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Y tu fe en Dios va a mover montañas. Todo lo que te impide el paso se quita de en medio en esta hora. El Espíritu Santo en esta noche te ha proporcionado otra herramienta fundamental para tú entrar en la plenitud de lo que Él dijo. Porque es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, es porque Él está comprometido a hacer. Si Él prometió, es porque Él está comprometido a cumplir. Y todo lo que tú has recibido de parte de Dios no es Dios tirando flecha al aire. Es Dios mostrándote cuál es el propósito que Él tiene para contigo. Pero tú tienes que empezar a caminar por la fe y con la obra, creyendo en que Dios depositó su Espíritu sobre tu vida. Y con la unción del Espíritu Santo, tú vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. Tú vas a empezar a ver cosas extraordinarias. Tú vas a empezar a experimentar lo que no todos pueden experimentar.